Como ya lo mencionamos, vamos a hablar de la mediación de conflictos. Para esta plática que tendremos el día de hoy, vamos a estar manejando estos contenidos que se presentan en su pantalla. El primer punto es qué es la mediación de conflictos. El segundo, cuál es el objetivo de la mediación de conflictos. El tercero, cuál es la base legal de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. El que sigue es cuáles son los elementos de los medios alternativos de solución de conflictos y por último, el tipo de controversias en los que pueden ser utilizados los efectos jurídicos de la mediación. Para empezar, vamos a definir qué es precisamente la mediación de conflictos. La mediación de conflictos es un proceso que busca otorgar un espacio de diálogo directo y participativo entre dos o más personas que tienen un problema. La idea es que se converse sobre el origen del conflicto y las consecuencias que se han derivado de este. Los interesados concurren a la realización de una o más sesiones acompañados por un mediador que facilita el diálogo en donde todos buscan vías de solución al conflicto. La mediación, por tanto, es un sistema de resolución de conflictos en el que un tercero, que siempre va a ser imparcial, sin poder decisorio, llamado mediador, ayuda a las partes a buscar por sí mismas una solución de conflictos y, obviamente, los efectos que ese conflicto causa. Es muy importante entender, y me voy a permitir hacer un pequeño paréntesis, nuestra socialización, ya sea por la familia, ya sea por otros medios socializadores como son la escuela, las amistades, nos es muy difícil llegar a soluciones, nos es muy difícil verbalizar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras preocupaciones y nuestras necesidades. Entonces, eso, por decirlo de alguna manera, eso a la larga en la vida, pues digamos, adulta, pues se siguen llevando a cabo esas situaciones, esas carencias y podemos llegar a justamente a tener conflictos, inclusive hasta entre vecinos, que se da mucho, ¿no? Entonces, la importancia de poder llevar a cabo estos sistemas alternativos de resolución de conflictos también exige mucho la participación, obviamente, sí de las víctimas, porque es un elemento vital, pero también de cada uno de los involucrados para llegar a una solución. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Cerramos el paréntesis. ¿Cuál es el objetivo de la mediación de conflictos? Bueno, el fin de la mediación de conflictos es la gestión de disputas que consiste en ayudar y empujar a las partes a crear soluciones nuevas, adaptadas a sus necesidades y que sean evidentemente aceptables por ambas partes. Dicha gestión consiste en colaborar con las partes para crear soluciones a sus problemas, procurando que lleguen a un acuerdo consensuado mediante la mejora de la comunicación y de sus relaciones en el futuro. Hablamos de alguien imparcial. Esas personas imparciales son las y los mediadores. ¿Quiénes son? Las y los mediadores, pues son profesionales especializados pues con estudios y técnicas de comunicación y de modelos de mediación, entre otros contenidos. De esta manera, el mediador o la mediadora facilita el diálogo y aporta profesionalmente para que los afectados tengan las herramientas comunicativas suficientes para realizar y finalizar este proceso y mejorar sus relaciones. Es muy frecuente que las y los mediadores pues tengan las carreras de psicología, algunos de comunicación, y esto es justamente porque su formación les permite conducir de la mejor forma, contener las emociones, porque regularmente, si no es que en la mayoría de los casos, cuando nosotros tenemos algún conflicto, pues evidentemente existen las emociones, ¿verdad? Las emociones de enojo, de frustración. Entonces, psicólogas y psicólogos, pues evidentemente por las herramientas y técnicas que les da la formación de su licenciatura, pues pueden ayudar o coadyuvar. Sin embargo, es importante mencionarlo, no solamente las y los psicólogos pueden ser mediadoras o mediadores, sino cualquier otra persona que tenga estas técnicas, que desarrolle técnicas de comunicación y de diálogo. ¿Cuáles son los fines específicos de la mediación? Pues existe esta posibilidad de los medios alternativos, que es ampliar opciones con relación a los procedimientos judiciales formales. Es decir, nosotras y nosotros tenemos algún problema y pues es tradición o es muy concurrente que nosotros pensemos en lo que es procesos judiciales, precisamente
pero entender que existe otra opción que son específicamente estos medios de medios de resolución de conflictos que pueden ayudar a que nuestras problemáticas específicas pues sean resueltas y sean evidentemente en un lapso menor de tiempo. También ayuda a las partes a crear soluciones factibles a sus problemas. Evidentemente en un conflicto pues existe esta disputa, esta discordancia entre algunos intereses. Sin embargo, la mediación es muy interesante porque nos facilita a quienes tenemos ese conflicto a que propongamos soluciones. Es decir, es verdad, nadie va a ganar al 100, sino que debe mediar. Entonces eso es algo muy bueno y esos son de los fines específicos que las personas involucradas sean las que propongan posibles soluciones. La otra es transformar las relaciones entre las personas, modelando conductas para una gestión efectiva de futuras disputas. Es decir, de este ejemplo que comentamos, que de repente desde las infancias no nos enseñan a hablar, a expresarnos y regularmente cuando lo hacemos, pues no lo hacemos de la manera asertiva y muchas veces podemos ser violentas o violentos, ¿no? Eso imagínense, trasládenlo a una situación de pues de vecinos, ¿no? En una situación en donde hay algún tipo de choque, por decir algo, de automóviles, cuando no gestionamos, no sabemos gestionar esas emociones, no sabemos dialogar, pues entonces este conflicto, pues evidentemente es pues más grande. Entonces parte o el fin justamente de la mediación es transformar las relaciones entre las personas, entre la ciudadanía. Otro fin específico que es muy importante es garantizar una justicia pronta y expedita. Hemos sabido de casos tal vez cercanos, tal vez lejanos, pero tenemos en la percepción social que todos los trámites que se hacen, todos los juicios pues, son muy largos, ¿no? En ese lapso, pues las víctimas siguen siendo afectadas porque la solución a su conflicto pues no se plasma. Entonces, parte de estos fines es garantizar una justicia pronta. Ahora bien, ¿cuál es la base legal de estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos? Pues miren, el orden jurídico constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos reconocen en favor de los gobernados el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado, misma que será encomendada en tribunales que estarán expeditos para impartir justicia con resoluciones emitidas de manera pronta, completa e imparcial. No obstante, ya lo habíamos hablado, en un contexto en el que los procesos judiciales han resultado, en la mayoría de los casos, un recurso insuficiente y poco efectivo para satisfacer la protección de los derechos que pretenden salvaguardar. Resulta por ello, pues, de suma importancia implementar otros mecanismos que den solución a estas controversias. Hemos escuchado o hemos sabido de personas, y vuelvo a esta parte, este ejemplo entre vecinos, ¿no? Que tienen situaciones limítrofes entre terrenos o que hay una situación en que ponen el automóvil donde es lugar de otro y bueno, van hasta juicios y todo es muy tardado. Entonces, esto lo que hace, pues, evidentemente es retardar la resolución del conflicto, desgastar las relaciones, si es que ya están, pues aún más, desgastar las relaciones interpersonales y finalmente no abonan a que la justicia para las víctimas o para los involucrados pues sea pronta. Entonces, lo mencionamos, ¿cuál es la base? Evidentemente, nuestro marco jurídico, nuestra Constitución y también el derecho internacional de los derechos humanos, que habla en primer lugar, pues de la efectividad de la justicia, de su prontitud, pero también del derecho de las víctimas. Ahora bien, en nuestra Constitución, en el artículo 17, párrafo 3, expresa: las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias, primeramente en la materia penal, y regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requiera supervisión judicial. También en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Resolución de Controversias en materia penal, pues en el artículo primero, objeto general,
y dice, los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, pues tienen como finalidad proporcionar a través del diálogo la solución de las controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad. Asimismo, menciona que la mediación, la conciliación y los procesos restaurativos son métodos idóneos que permiten la despersonalización del conflicto y su eficaz solución. Son salidas alternas al proceso penal, a la pena mediante la reparación del daño, pues dándole un papel protagónico y permiten la despresurización del sistema penal, la desjudicialización y la restauración de las relaciones interpersonales. Se considera que la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa pues son propuestas útiles para transitar a la cultura de paz, del perdón, de la legalidad y de la justicia. Es muy importante resaltar estas partes en el sentido de tener una cultura de paz, ¿verdad? Vivimos en situaciones, en un ambiente, por desgracia, generalizado de violencia, ¿no? En donde estamos pues muy alerta, muy atentos, estamos muy dispuestos al conflicto. Entonces, esto es parte justamente de instaurar esta cultura de paz, esta cultura del diálogo, pero pues eso nos ayuda a todas y a todos en la medida en que las sociedades transitaríamos a partir de estas y otras más medidas, pues a una sociedad un poco más racional, menos violenta. Ahora bien, en el reglamento del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de México establece en su artículo 1. El objeto de este reglamento pues es regular el servicio de la mediación y la conciliación extrajudicial para la pronta, pacífica y eficaz solución de controversias. ¿Cuál es su naturaleza? Bueno, la naturaleza de la mediación es la conciliación, de la mediación y la conciliación son medios alternativos, auxiliares y complementarios de la función jurisdiccional. No sustituyen la presentación del servicio de los órganos jurisdiccionales. En su artículo 1.3 menciona, para los efectos de este reglamento, pues se entiende por mediación el trámite en el que uno o más mediadores intervienen en una controversia entre partes determinadas, facilitando la comunicación entre ellas con el objeto de construir un convenio, asistiendo por las partes en conflicto y facilitando las vías de diálogo, proponiendo alternativas y soluciones de conflictos. Ahora bien, el siguiente punto, ¿cuáles son los elementos de los medios alternativos de solución de conflictos? Bueno, estos medios alternativos consisten en diversos procedimientos mediante los cuales las personas pueden resolver sus controversias sin necesidad de una intervención jurisdiccional y consisten en la negociación, en la mediación, en la conciliación y el arbitraje. Así pues, tanto la tutela judicial como los mecanismos alternativos de solución de conflictos se establecen en un mismo plano constitucional y con la misma finalidad que es resolver las diferencias entre los sujetos que se encuentran bajo el imperio de la ley del Estado de México. Entonces, es muy importante entender que la mediación como mecanismo alternativo, uno, no sustituye los procedimientos antes expuestos ni los mecanismos que ya existen, sin embargo, sí es una alternativa para ellos, para llegar a una solución. Lo importante o lo destacado de esto es que evidentemente son muchísimo más rápidos, eficaces, promueven la participación de los involucrados y eso hace que de alguna manera se pueda tener mayor satisfacción porque a lo que llegan, ¿verdad? Está mediado y además está propuesta por las partes. Entonces, es muy interesante que podamos llevar a cabo y que no nos casemos que todo conflicto tiene que ser precisamente por un juicio, mediante un juicio, y esta idea de que es muy engorroso, entonces eliminarlo. Ahora bien, me gustaría comentar que cuando hacemos una mediación o cuando existe una mediación, no existe como tal procedimiento, sino que los mediadores, conforme se presente la situación y cada caso es único y distinto, van proponiendo pasos para llevarlo a cabo.
Entonces es muy versátil y no tiene tanta rigidez como podrían ser procedimientos más convencionales. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos de los medios alternativos de resolución de conflictos? Uno, pues que los efectos generales del convenio de mediación son las consecuencias jurídicas, morales y éticas que se producen al momento de su firma o bien las consecuencias que se generan cuando se actualiza la condición suspensiva o resolutiva pactada. Es decir, eh, aunque es una mediación, tiene consecuencias jurídicas y lo que se firme en esos convenios, pues tiene validez jurisdiccional. Es decir, de no acatarse, pues puede haber también consecuencias legales. A veces nosotros nos casamos con la idea de que, bueno, es que si no lo determina un juez, pues entonces no tiene peso jurídico, pero no es así. Estos convenios, pues que son firmados, pues tienen consecuencias jurídicas. Segundo, el efecto tangible de todo convenio es la obligatoriedad, un poco de lo que estamos mencionando, pues es bien explorado en derecho que por el acuerdo de voluntades el convenio tiene fuerza de ley entre los mediados. Entonces, sí tener presente que aunque sean medios alternativos de solución de conflictos, tienen consecuencias jurídicas y esas consecuencias, pues evidentemente les plantea a cada una de las partes, a cada uno de los intervenientes, pues su obligatoriedad de acatarlo. ¿Por qué? Y con los términos que ellos mismos han establecido. El segundo efecto visible es el de la relatividad, que consiste en que el convenio solo aprovecha a los mediados y nunca puede perjudicar a los que intervinieron ni en el proceso ni en su firma, debiéndose tomar en cuenta que esta regla general puede encontrar una excepción en la figura de la causa viciencia. Es decir, si en un convenio tú decides, o las personas involucradas deciden que tiene que pagar algún tipo de monto económico a favor en este caso, de una parte, pues evidentemente esa es la única excepción, porque fuera de ahí el convenio lo que trata es justamente llegar a un punto medio y no sacar provecho para ninguna de las partes, salvo que alguno de ellos así lo considere y así lo firme y así lo establezca el mismo convenio. Cuarto, en consecuencia, pues los autores del acto jurídico adquieren derechos y contraen obligaciones y conforme al principio pacta, lo pactado obliga, desde que se perfeccionan los contratos, obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que según su naturaleza, conforme a la buena fe, a la costumbre o a la ley, le imponga dicho convenio. Es decir, estos a veces o muchas de las personas no acceden, no quieren llevar a cabo estos medios alternativos porque pues esta flexibilidad pues les hace dudar justamente de la obligatoriedad y del peso que pueden tener y las consecuencias que pueden tener si lo llevan a cabo o no, pero como les comentaba y justamente con estos elementos que hemos estado mencionando, pues son igual de efectivos que cualquier otro, digamos, algún tipo de resolución por un juez. Existe diferentes ramas en donde podemos llevar a cabo estos mecanismos alternativos, entre ellos justamente en materia penal, y viene a decir esto: convenio de mediación penal en términos del artículo 162, fracción séptima del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México. En todo proceso penal, la víctima o el ofendido por algún delito, pues tiene derecho a solicitar los servicios del Centro de Mediación y Conciliación. Fíjense que aquí es algo muy interesante, porque debe ser obligatoriedad del Ministerio Público presentar este tipo de alternativas de solución de conflictos a los involucrados. Entonces, en este caso lo establece nuestro Código de Procedimientos Penales en el Estado de México. Es derecho de la víctima decidir si lo quiere llevar por esta vía, es decir, por estos medios alternativos de solución de conflictos, o por la vía, pues ahora sí, convencional. Ahora bien, cuando se trata de delitos de querella, el convenio de mediación, donde consta otorgado y aceptado el perdón y reparado el daño, se remite al juzgado penal para que se aclare la extinción de la pretensión punitiva y se sobresea la causa. Es decir, como les comentaba anteriormente, pues tiene peso, ¿verdad? Y todo convenio en donde la víctima, en este caso, haya aceptado la reparación y haya otorgado el perdón, se le lleva a cabo
o se da de conocimiento al juez y pues evidentemente determina la extinción del asunto. Ahora bien, nuestra legislación en materia de mediación penal es punta de lanza a nivel nacional, pues en virtud de la reforma legislativa del año 2002, los jueces penales pueden recomendar en su sentencia la mediación y conciliación como medios para restaurar las relaciones humanas y sociales afectadas por el delito. Además, el juez durante la instrucción puede remitir a las partes al Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial de la entidad hasta antes de dictar sentencia ejecutoria, previo a su consentimiento, que deberá constar en forma fehaciente con objeto de que intenten avenir sus intereses. Es decir, hablábamos, y ustedes sabrán o tendrán esta idea porque todos tenemos esta idea de que todos los procedimientos judiciales pues son tardados, que a veces cuando aparte son tardados pues no satisfacen al 100% o mínimamente a los afectados, en este caso a las víctimas. Entonces, ha habido casos, y lo hemos estado mencionando durante toda esta plática, que pueden ser llevados a cabo sin necesidad de todo un procedimiento, como puede ser alguna disputa familiar, alguna situación entre particulares por bienes o por daños. Entonces, el juez tiene, fíjense, es bien interesante, desde los ministerios públicos pueden presentar estas opciones a las víctimas desde que acuden a ellos, como también los jueces lo pueden llevar a cabo. Esto, como ya lo comentamos, pues tiene dos finalidades. Uno, pues desahogar mucho pues el sistema judicial que está, la verdad, sobrepasado tanto en recursos humanos como en recursos materiales, y lo más importante, no la eficiencia de los procesos ni la economía de llevarlos a cabo, sino lo más importante es que pueden darle justicia a las víctimas de manera más pronta. Ahora bien, estos convenios también se pueden llevar en materia familiar, cuando dos personas se encuentran casadas, ¿no? Pueden solicitar, pues, el divorcio, no solamente el divorcio, sino esta parte de la separación de bienes, de qué podemos o qué van a tener, quién se queda con los bienes, toda esta repartición también se pueden llevar a cabo mediante este convenio de mediación. Entonces, básicamente, se podría decir que todas las materias se pueden llevar estas resoluciones alternativas de conflictos que, como los vuelvo a reiterar, hacen muchísimo más accesible la justicia para todas las personas involucradas y de alguna manera se puede decir que pueden respetar mejor los términos porque no es una autoridad que los impone, sino ellas mismas, estas personas que son involucradas. Entonces, tanto en materia penal como familiar, civil, por supuesto, y también un convenio de mediación en materia mercantil. Aquí hay algunas controversias porque se menciona que este tipo de mediaciones, este tipo de resolución de conflictos alternativas, pues no se puede llevar en materia mercantil, pero sí se puede llevar a cabo, y estas son algunas de las razones. Dice, en alguna ocasión escuchamos que la mediación no puede llevarse a cabo en asuntos mercantiles, esgrimiéndose al respecto de los motivos siguientes. Uno, primero, porque se trata de una materia federal. Segundo, porque la mediación es un instrumento local operado por una institución administrativa. Y tercero, porque la competencia concurre a que se refiere al artículo 104 constitucional para conocer de controversias del orden civil suscitadas sobre el cumplimiento o aplicación de leyes federales, se surte a favor de los jueces y tribunales del orden común de los estados, pero no de una institución administrativa como lo es el Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de México. Pues tales motivos no pueden impedir llevar a cabo la mediación como medio alternativo de solución de controversias en asuntos mercantiles, básicamente por las siguientes razones. Primero, el Centro de Mediación y Conciliación no se tramita asuntos mercantiles en forma de juicio como ocurre en los tribunales locales, porque la mediación es un medio alterno, complementario y auxiliar de la función jurisdiccional, donde se facilita la negociación de los interesados para, de manera pacífica, ejerzan su derecho sustantivo a la autocomposición. Segundo,
Los asuntos mercantiles son por lo general susceptibles de transacción y por ende son mediables. Tercero, no existe disposición legal que prohíba a los particulares someter a la mediación sus controversias mercantiles. Pues con base a lo anterior, todos los particulares pueden resolver sus controversias de orden mercantil a través del proceso de mediación sin más limitación que se trate de asuntos susceptibles de transacción y que no afecten derechos de terceros, menores, incapaces, ni se atente contra las leyes del orden público. Entonces, recapitulando toda esta charla que hemos tenido, es importante decir que los medios alternativos de solución de conflictos tienen su base legal justamente en nuestra Constitución, pero más allá de ello, en el derecho internacional de los derechos humanos, en donde menciona que es obligación de los estados dar a sus ciudadanos pues el acceso a la justicia pronta y expedita. Ahora bien, aunado a ello, el derecho internacional que protege a las víctimas que buscan justicia, que esta, como ya les había comentado y reiterado, sea de manera inmediata, expedita y en la medida de lo posible, pues resarcir el daño causado. Ahora bien, ¿cuáles son estos mecanismos de resolución de conflictos? ¿Qué premian estos mecanismos? Lo interesante de todo esto es que son las partes involucradas las que ponen y deciden qué poner en el convenio de mediación. Es decir, se puede garantizar su cumplimiento en la medida de que son los mismos involucrados los que ponen énfasis y lo que ponen los puntos a seguir de su convenio. Es decir, no se les obliga o no son obligados por una juez o un juez que impone, sino que ellos mismos buscan. ¿Cuáles son estas ventajas de estos mecanismos? Les decía, uno, pues desahogar un poquito el poder judicial que está sobrepasado tanto en materia física, de recursos físicos como humanos, económicos, pero también esta parte de que nos ayuda justamente a encontrar de manera más pronta la justicia. Ahora bien, ¿en qué materia podemos llevar a cabo esta mediación? Lo comentábamos hace un momento, en cualquier materia, ya sea penal, familiar y civil, y nos ayuda justamente a llegar a soluciones más concretas y más prontas. Esto a la larga, ¿o a qué apuesta? Lo mencionamos, a una cultura de paz, a una cultura de colaboración, a una cultura de no violencia, en donde el diálogo entre las y los ciudadanos pues premie y que podamos y seamos capaces de poder gestionar nuestros propios conflictos, ¿verdad? Ahora bien, es económica, por supuesto. ¿Cuáles son los medios por los cuales nosotros y nosotras podemos llevar a cabo esto? Pues como lo comentamos, a través del Poder Judicial, pero también está la Comisión de Derechos Humanos, que también tiene su centro de mediación y que, como lo habíamos comentado, se pueden llevar a cabo. Es muy versátil la mediación, no hay unas pausas a seguir. Generalmente los mediadores y las mediadoras son psicólogos y psicólogas que tienen justamente las herramientas para poder guiar, contener emociones y poder de manera racional orientar a las personas involucradas. No hay un tiempo en lo que se lleve a cabo, es decir, hay muchas, se puede decir que hay una presentación, hay pláticas, vienen las personas, se les establecen las reglas, quién puede hablar, cuáles son sus sentires. La verdad es que es muy humanizada estos mecanismos de resolución de conflictos alternativos, porque evidentemente escuchan a las personas que han sido o se sienten afectadas. Tiene valor, por supuesto, como lo comentábamos, cualquier convenio tiene consecuencias legales y obligatoriedad. Entonces, quienes tengan algún conflicto y puedan o quieran acercarse a estos medios alternativos, deben tener en cuenta y estar ciertos de que esto tiene valor, y de no ser cumplidos, pues evidentemente habrá consecuencias legales.